Bueno, ya aquí de regreso para este quinto capítulo de una serie de 6, donde el tema es ¿quién necesita a Dios? Fíjense que después de decirles que es un tema hoy difícil, la verdad es controversial el tema de hoy. Quiero saludar a Normis Ramírez Elizalde. 3 damas más, hay muchos más ahí como Guillermo y otros que están saludando. Dice, buenas noches amigos y hermanos en Cristo. Normis, un saludo especial para ti. También está Pris RH. Soy así como RH de Recursos Humanos. No, pero es otra cosa, ¿eh? Pris, buenas noches también para ti. Saludos hasta San Luis Potosí, a Emilio y familia. Y Marta Castellanos Terán también decía, buenas noches, muchos saludos. Igual por allí estaba Sandy Mote y otras personas. Un abrazo a todos ustedes. Bueno, pues entrando de lleno a nuestro tema, queremos abordar a partir de toda esta serie las incógnitas y además contradicciones para algunos de cómo reconciliamos el hecho de Dios y el dolor. De eso se ha tratado esta serie, Dios y algunas situaciones difíciles para algunos, o particularmente toda la maldad en este planeta. Y la incógnita al ver hacia la galaxia y hacia las constelaciones y las Pléyades y todo lo que está a nuestro alrededor, de poder explicar pues, quién necesita a Dios. Y particularmente de un tema candente donde tenemos que estar reconciliando igual la justicia o la injusticia, que normalmente como tema tan candente, pues hoy anda muy en boga porque esa es la manera incluso de tratar de enfocar la realidad de Dios e insisto, tratar de reconciliar la injusticia con la justicia de nuestro Dios. Y yo entiendo que algunos aquí incluso pudieran estar desanimados, particularmente habiendo sufrido una injusticia tremenda, no sé, la matanza de Artial, por ejemplo, en Chiapas, o alguna erupción de algún volcán que también como hecatombe para algunos. ¿Y por qué la gente vive en las faldas de los volcanes? ¿Y por qué? Pues que normalmente los volcanes no hacen erupción por cientos de años. El problema es cuando hacen erupción, ahí está el problema. Y así podemos retratar alguna desgracia particular muy cercana en este momento, que con nuestro México como está, no sería difícil encontrar muchas situaciones donde podríamos pensar que son injusticias. Injusticias de la vida o injusticias de la naturaleza, injusticias de la biología, injusticias de los que tomaron las decisiones a tu alrededor, de la gente que estaba en posición de tomar esas decisiones. Así que injusticia aplicado a Dios y tratar de ver detrás de probar el principio detrás de esto, si Él es bueno, hablando la gente normalmente de Dios, revisando este planeta, dicen de Dios, si Él, hablando de Dios, es bueno, Él lo haría, o sea, me abriría las puertas, conquistaría mi trabajo, me ganaría la lotería, a lo mejor alguno se atrevería a decir, pero igual de manera muy particular diría, no estaría mal. Si Dios existiera, ese es el silogismo, si Dios fuera real, si Dios fuera bueno, ¿por qué estoy enfermo? O si Él pudiera, lo haría. Como decir, no es bueno y por eso no lo hace, y no puede y por eso algo está pasando aquí que está mal, de acuerdo a su realidad. Pero antes de ir detrás de este tema y profundizar, queremos dar una nota marginal aquí, donde vamos a retratar, que no es el tema, pero sí queremos retratar, un procedimiento común en todos los seres humanos. Aparte les entrego otro que este es muy de Víctor Alviso Cantera. ¿Ha notado que la gente que hace algo normalmente lo niega? ¿O soy yo el único que puede ver eso en los seres humanos? Alguien que rompe algo, alguien que choca en la calle y todo el mundo, no, tú te me cruzaste, no, tú te me cruzaste, tú te me... ¿Por qué no aceptas que ibas a exceso de velocidad o que ibas texteando, por ejemplo, no? Nunca aceptamos nuestra responsabilidad sana y llanamente, punto, san se acabó, decía mi abuelo, san se acabó, pero no tenemos que buscar una excusa y ver una justificación y echarle la culpa al otro. De la misma manera, hay una forma de tomar todos los comentarios negativos de todas las personas y revisar, pues en los países tercermundistas, que nosotros somos economías emergentes. Qué bonito soy eso para decir que todavía no somos nada, ¿no? Vamos emergiendo nada más, ¿no? O sea, está maquillado aquí el asunto para decir qué bonito se la llevan. Pues los países de primer mundo también tienen sus cinturones de pobreza, pero particularmente en Latinoamérica
Tenemos muchos lugares donde la desdicha y la miseria es la realidad de todos los días. Y entonces, quienes no estamos en esa realidad, porque yo me cuento entre los que no estamos en esa realidad, y aunque ustedes no lo crean, ¿tienes teléfono celular? ¿Usan auto para viajar durante el día? ¿Pueden en alguna manera llegar a una casa y dormir bajo techo? Eres de las personas más ricas de este planeta, porque hay gente que está completamente desprovista de esto que te acabo de decir. Así que hemos recibido y muchísimo más, pero estas personas que tienen esta vida acomodada, podríamos darnos una vuelta por este planeta y ver la miseria, por ejemplo, en la India, en algunas partes de China, México, en algunos cinturones de pobreza de las ciudades, Bogotá, Colombia. Es increíble lo que se puede ver, que la gente vive como una realidad donde es el principal error de los ateos, que toman toda la miseria y toda la desdicha de los seres humanos y la agarran como si fuera un argumento y lo esgrimen y se lo avientan a la cara de Dios y dicen, si Dios existiera, esto no habría de pasar. Miren, por eso resumamos lo que estoy diciendo. Ten cuidado al apropiarte del dolor de otras personas para construir un argumento contra Dios. Porque normalmente donde hay mucho sufrimiento, esas realidades que a nosotros se nos hacen increíbles, puedes encontrar gente de muchísima fe, de una persona que puede medir su realidad y a partir de esa realidad, Dios acercar a la gente a Él. Es increíble que el sufrimiento lleve a que la gente se encuentre con Dios. Y algunos allí, me adelanto a mi final del mensaje, conectan el cristianismo como una parte de debilidad y de miseria, y no es cierto porque el cristianismo sobrevivió a la persecución del Imperio Romano como parte de una realidad que estaba contrapuesta a lo que los dioses paganos pedían y no favorecían a sus súbditos, hablando de sacrificios y ofrendas, y estos dioses jamás llegaron a quererlos, pues que eran más crueles y más cruentos, y mientras más mal les iban a estas personas adoradoras de estos ídolos y de estos dioses con D minúscula, más ofrecían cosas y holocaustos y cuestiones cruentas. Miren, esto no lo tengo planeado aquí ni escrito, pero pónganse en mi lugar de lo que voy a decir y que sientan un poquito de terror por lo que voy a decir. Gente llegaba a ofrecer a sus propios hijos en sacrificio para adorar a esos dioses y lejos de lograr que les fuera mejor, les iba peor e interpretaban como el enojo de esos dioses. Así que cuando llega el cristianismo y es perseguido, había algo tan especial y tan diferente que era el motor de fondo que alimentaba como combustible ese ahínco y esa entrega de esos rudimentarios y primeros seguidores de Jesús, el Cristo que, por cierto, crucificó la misma sociedad por la cual Jesús moría. Así que ten cuidado, tú quien quiera que seas, hipotéticamente hablando, al apropiarte, y ustedes lo han escuchado como argumento, del dolor de otras personas para construir un argumento contra Dios. La gente, miren, para ser más claro, en otras palabras, si Dios existiera, no habría abortos. Ese es el argumento. Si Dios existiera, no habría guerras, o no habría penumbra, o algún tipo de cuestión social equivocada, que hay tantas. Y el desabasto en nuestro mundo, va a darse una paseadita allí por África, en las partes más pobres de África, y etcétera. Así que el sufrimiento extraordinario, podríamos concluir, y tú lo sabes si eres honesto, a menudo conduce a una confianza extraordinaria en Dios. No hay creyente en Cristo, no hay seguidor de Jesús que no haya sufrido, por lo menos los que están intentando hacer algo para Dios. Aquí esto es un mensaje entre líneas para los cristianos. Si todo está bien acomodado todo el tiempo y si todo marcha viento en popa, a lo mejor es porque estás viviendo una vida promedio como creyente en Cristo Jesús. Porque normalmente quienes intentan hacer algo para Dios grande, desafían el statu quo. Hay gente que no le gusta que tú quieras servir a Dios. Eso tenlo por descontado. Así que el sufrimiento, cuando viene el sufrimiento, a los que creemos en Dios, lejos de alejarnos de Dios, nos acerca más a Él y nos hace ver de alguna manera en qué estamos necesitados de acercarnos a Dios. Y aquí hay un ejemplo en esto que estoy diciendo de un libro escrito con el título ¿Cómo habla Dios?, de Francis S. Collins, que el asunto no es promover un libro aquí, sino de la historia que está allí en el libro de alguien que es creyente y que estando en medio de una vida normal y acomodada, sufre una cosa en donde lo terrible de esto que le sucedió, que ahora voy a decir, no lo hace dudar de Dios. Por eso está citado aquí este argumento. Más bien lo está escribiendo porque lo
que fue difícil fue perdonar al agresor. Fíjense nada más que que escribe este libro, este autor Francis, su hija fue violada. Y cuando se enteran y saben quién es el agresor, lo difícil no fue seguir creyendo en Dios, porque él sabía que creer en Dios era parte de su vida, sino lo difícil fue perdonar al agresor. Y yo empatizo completamente con eso. Ay, que se agarren de nosotros, que se agarren de otros más bien, que se agarren de Dios los que vean a un cristiano cuando no anda como un cristiano enojado, porque sí somos terribles si no estamos siguiendo a Jesús. ¿Quién sabe de qué seríamos capaces si algo así nos aconteciera? Así que no hay ningún argumento racional, para resumir hasta ahorita, dejando la nota marginal a un lado, no hay ningún argumento racional contra la existencia de Dios, de Jesús, basado en la injusticia en el mundo. O sea, los cristianos nunca, escuchen eso y subráyenlo, los cristianos, nosotros los que seguimos a Jesús, nunca hemos hecho un argumento a favor de la existencia de Dios. ¿Cómo? ¿Me ayudan a leer todos? Basados en un mundo donde las cosas malas. Entonces, es como decir, mira, tú acércate a Dios. Si se atreve alguien a decir esto, está como de risa, ¿eh? Tú acércate a Dios y verás que te va a ir bien de aquí en adelante. Verás que Dios te va a bendecir. Es que es verdad y es mentira lo que está diciendo ahí. Porque seguir a Jesús no quiere decir que no te va a pasar nada si no te fijas y caes en un hoyo caminando. Y dirán, ¿y por qué cayó en un hoyo? Si Dios existiera, no hubiera caído en un hoyo, ¿verdad? No. El asunto aquí es que este mundo no es el que Dios planeó. Y está, digámoslo así, de alguna manera como una trampa para todos los seres humanos. Y a cualquiera le puede pasar cualquier cosa. Miren, aquí también esto no lo tengo apuntado, pero se los voy a entregar así como en bandeja de plata. Resulta que una vez a un pastor le regalaron un coche nuevecito, 0 kilómetros, como dicen, es que lo hueles y huele, pero los plásticos y los pegamentos y todo, y es un olor peculiar, ¿verdad? Como las bicis o los celulares o lo que puedas comprar nuevo, tiene un olor peculiar. Y sale a estrenar el coche y en la sierra de Querétaro, choca. Y todo el mundo decía, ¿cómo el pastor? Puntos suspensivos. Si él tan santo. Bueno, no me río de que, o sea, me río del planteamiento, ¿no? Del pensamiento de las personas. ¿Cómo fue posible que le fuera a pasar eso? Pues su coche también tiene 4 llantas y va también por una carretera y transitan muchas personas que a lo mejor hasta ni vienen en sus 5 sentidos y que vienen bajo los efectos de un enervante. Pero esa era la interrogante. Me acuerdo bien en esos días cuando decían, ¿cómo fue a chocar? Puntos suspensivos, el pastor. Ese es el punto, de eso estamos hablando, que ese tipo de mundo no existe, donde a los creyentes no nos va a pasar absolutamente nada. Quiero dar algunas respuestas y rápidas para los creyentes. Entonces, ¿por qué pasa lo que pasa? Número 1, porque somos seres humanos. Número 1. Número 2, porque este mundo no es el mundo que Dios planeó. Número 3, porque tú y yo tomamos malas decisiones y hacemos cosas indebidas. Y tengo otras 2 que cuando vengas el otro miércoles y estemos aquí te las voy a dar. Las tengo ahorita aquí en la mente, pero hasta ahí lo voy a dejar por ahí. Así que esto te viene por el simple hecho de ser un ser humano. Por eso la injusticia en el mundo, más bien, lejos de otra cosa, cuestiona la justicia de Dios, no la existencia de Dios. Así que algunos a lo mejor tienen motivos aquí para enojarse contra Dios, o están decepcionados, o están amargados, o sienten que su vida ya no vale la pena, que es más, agarraron su mochila espiritualmente hablando, y se la pusieron en el hombro, y se pusieron las sandalias de me voy y renuncio, y dijeron, le doy vuelta al cristianismo, porque mira todo lo que me ha pasado, y mira todo lo que he vivido. Yo creo que si les diéramos micrófono a los que están aquí presentes, tendrían ejemplos de sobra como seguidores de Jesús para hablar de las injusticias que han vivido. ¿Les han cobrado de más alguna vez? Estratosféricamente hablando. Miren, de las cosas de injusticia, voy a decir parte de la situación, pero no toda. Alguna vez fui a una institución bancaria, estoy hablando de hace 30 años, 34 años. Sí, ya estoy viejo, ya no me lo digan, pero sí, 34 años. Retiré en aquel tiempo 40 millones de pesos. No, eran 40 millones. Sí. No me reduzcas mi ejemplo, Paco. Así. Y se lo pagué ahí adentro a la persona que le debía ese dinero. Ni lo contó.
se retiró. Y luego después, injustamente dijo que yo no le había pagado nada. No me pregunten, pero sus iniciales son... De verdad que se los prometo que así fue, como se los estoy diciendo. Así que todos podemos hablar de injusticias. ¿Fue justo o injusto esto que les acabo de narrar? Yo creo que tú tienes historias que superan lo que acabo de decir. Y esto, cuando hablamos de la injusticia, que es una realidad, es injusto pensar que por la injusticia Dios es injusto. Eso no opera así. A ver, ¿cómo son los seres humanos? Pues ese es el problema de los seres humanos, no de Dios. Así que no estamos hablando si de Dios o no. Esto prueba que existe o no. El asunto es que tendrías motivos para más bien enojarte con Dios o decepcionarte de Dios por tu concepto de los dioses del No Testamento que hablamos desde aquellas veces en esta misma serie, unos 3, 4 episodios para allá, donde la gente deja un Dios que le ofrenda, que le habla, que le dice, que le pide, que no contesta, que te va mal. Pues ese Dios es digno de ser abandonado porque no es Dios. A final de cuentas, pero cuando hablamos del Dios vivo y verdadero, estamos hablando de que la existencia no tiene que, o es más bien versus mi experiencia, y la gente se deja llevar por la experiencia pensando que eso prueba o desaprueba o niega la existencia de Dios. No sé si me están siguiendo hasta ahorita todos o ya los perdí más o menos, ¿no? Más o menos. Bueno, entonces ahí les va otro ejemplo de otros 40 millones de pesos. No. Ya, gracias a Dios, ya no tengo eventos, porque ahora me cercioro. Cuando voy a hacer algo así, me hago acompañar de alguien y que vea algo así, porque aunque sea de mucha confianza, resulta que son los de peor desconfianza. Tan mal está nuestro planeta, que esta es la neta, para que rime con lo que estoy diciendo, esta es la verdad de lo que les voy a decir. Aquí está Caro, que es mi esposa, y les puedo decir si es verdad esto, también lo otro que acabo de decir, si es verdad esto que voy a decir o no. Cada vez que salimos de casa y se queda mi hija ahí sola, le digo, no le abras a nadie. Sí, papá, y menos a los que conoces. Ay, papá, te lo estoy diciendo en serio. Te lo estoy diciendo en serio. O sea, porque a veces la gente de más confianza es la que más abusa de esa confianza y esas son zonas de peligro. De eso les estoy probando. ¿Por qué estamos hablando de lo injusto, de lo malvado? Los cristianos no tenemos una venda ciega que dice, no, todo es hermoso y bello, todas las personas son justas y honorables. No estoy diciendo eso. Qué mal que haya personas así. Ojalá y que todas las personas cumplieran con sus compromisos de todo estilo y fueran honorables y fueran honradas y fueran justas. Así que, ¿por qué asumimos pues que si hay un Dios, debe ser bueno y justo? A ver, quiero que reflexionemos en esa pregunta y me ayuden todos. Planteemos la pregunta. ¿Por qué asumimos que si hay un Dios, debe ser bueno? Ahí hay una respuesta posible. ¿Cuál es? Porque alguien nos lo dijo. ¿No es cierto que cuando tú estás enseñando a tus niños, siempre dices, Dios es bueno, Dios bendice la comida, cómete tu comida, Dios te bendiga, hijito, amén? ¿De dónde sacaste eso? Y no me sé ninguna cancioncita. Aquí debí haber pedido la ayuda de alguien que le cante alguna cosa a sus niños cuando se va a dormir. Bueno, en la Biblia sí está, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo Jehová me hace vivir confiado. Eso está bien, de acuerdo, pero hay algunas frases, algunos cantos, algunas cosas para repetir que les estamos inculcando todo el tiempo a nuestros hijos. No sé si Andrés aquí presente se acerca al vientre de Selene y le diga a su hijito, hijito, ya desde ahí le está cantando, ¿no? O sea, dicen que es una buena práctica y que reconoce la voz y hasta unas pataditas por ahí reciba, ¿no? Sí. Igual sí. ¿De dónde sacamos que Dios es bueno? ¿De dónde alguien nos lo dijo en algún momento? Pero ¿saben que esto no era así? Sino que la versión de un Dios de justicia y dignidad para todos fue introducida por Jesús. Y ahí voy rápido porque quiero llegar a lo que sigue y tardarnos más en esa parte donde vamos a esgrimir los argumentos del Dios bueno y por qué. La versión de un Dios de justicia y dignidad para todos fue introducida por Jesús en un momento donde no había justicia como hoy, en donde un mundo no tenía dignidad. Estamos viviendo más o menos el mundo que vivió un mundo posmoderno, en el caso del apóstol Pablo, sincretista, amalgamado, que tenía una justicia muy pobre y que solo los poderosos podían abusar de las personas y que solo los ricos podían tener y que de manera peyorativa trataban a la mayoría de las personas tratándolos como un todo bogo y sin letras y con los privilegios de unos cuantos. Cualquier parecido con nuestra realidad es pura coincidencia.
Es lo mismo. Estamos pensando en el mundo romano con los mismos desafíos que enfrentaron los de la iglesia primitiva, Pablo, Pedro, Juan, los apóstoles, los seguidores de Jesús, y nosotros estamos exactamente en el mismo lugar, hoy por hoy, donde el pensamiento está encumbrado y está endiosado el hombre, y esto aquí en este momento, donde aquellos dioses que no eran dioses pedían de sus seguidores todo tipo de sacrificios y recibían todo tipo de vejación en aras de poder ser delante de su Dios bien vistos y verse favorecidos con las gracias que ese Dios, que no tenía ninguna, les diera. Y antes ese Dios, de manera tirana, así invariablemente les trató cualquiera de los que se puedan escoger, y la gente, no obstante, le seguía y le seguía y le seguía. Y yo creo que hasta es una condición humana. De verdad que tampoco está en mi sermón hoy, pero yo he visto a gente tratar mal a las personas y lo respetan. Y he visto a personas tratar mal a las personas, líderes espirituales, y lo siguen. Yo he visto a líderes tratar mal a las personas y los veneran a ese grado. Es increíble cómo las personas nos gusta la mala vida. No se la dan, póngalo ahí, primera de Víctor 2:2, lo que estoy diciendo, ¿eh? Es increíble. Incluso aquí yo tengo un refrán: te tengo que tratar mal para que me respetes, porque la verdad es que si tú gritas, yo puedo gritar. Somos seres humanos, ¿no? Y si tú pataleas, yo puedo patalear. Yo también, pero porque te trato bien, me tratas mal. Fíjense que estos dioses es exactamente lo que hacían. Los trataban mal a sus seguidores y ellos recibían los bienes. Pero Jesús, en este panorama que les estoy pintando de un mundo grecorromano, igual, donde estaban acostumbrados a tener maldiciones sobre ellos y a ofrendar hasta a sus propios hijos a esos dioses, introduce a un Dios de amor, a un Dios de cariño, algo que es disruptivo y contradictor, y que la gente, lejos de pensar en la debilidad, o sea, nada más pensemos que el cristianismo ha sobrevivido por lo menos hasta el siglo XXI, desde el siglo I hasta ahora, y tuvo los embates, la persecución y aquello realmente que los dioses no le pedían, sino que su Dios sencillamente era la fuente de su amor y de su cariño, nutría sus vidas, y para ellos era una expectativa de una vida nueva y novedosa, en algo que los otros dioses no les pudieron dar, independientemente de la maldad de este mundo. Y miren, de los que anduvieron con ellos, Juan, el apóstol, escribe así en esta primera carta, el capítulo 4, versículos 7 al 8. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros. Sí, leámoslo todos, porque el amor viene de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Diametralmente opuesto a la maldad y a la realidad, incluso de los que experimentamos el amor de Dios. Por eso en algún momento Cristo, de parte de Dios, se desvive porque la gente pueda palpar la cercanía de Dios en su propia persona. Y Juan mismo en el Evangelio ahora, en aquel versículo y capítulo que todos conocemos y que es harto famoso, incluso los jugadores de fútbol, del que sea, levantan la camiseta cuando meten gol y dice aquí Juan 3:16. ¿Sí lo han visto? Y cualquiera lo hace. Dice, mira, ¿y qué dice? ¿Qué significa eso? JN.3, 2.16. Miren, no es clase de bibliología, pero es Juan, capítulo 3, es el 3 antes del punto, y después del punto, los 2 puntos, 16, es el versículo. Porque de tal manera amó Dios. Esto es mayor que cualquier cosa, o cualquier religión, o cualquier situación. Esto tiene que ver con un cambio radical en la concepción de Dios, el Dios vivo, único y verdadero. Tiene que ver con el amor de Dios, pero esto no es para unos cuantos, no es para un puñado de personas, ni siquiera es para un presente tiempo vigente en la historia del hombre. No tiene que ver con un periodo prolongado, es para todo el mundo. Eso no cabe en nuestra mente, eso no cabe en nuestra cabeza. ¿Cómo puede Dios amar al mundo siendo que somos malos? Y ahí está la justicia de Dios que llega al mundo, curiosamente no para darnos lo que merecemos, sino para darnos lo que necesitamos. Y lo que necesitamos es el amor de Dios. Por increíble que parezca, a pesar de toda esta maldad y a pesar de la maldad misma de los dioses, de la gente que venera esos dioses que son exigentemente y malos en su exigencia, aquí viene un Dios que es amor.
y que se contrapone porque tiene que ver con la manera en la que este Dios se relaciona con los que le siguen y que también espera a los que no le quieren. Y es más, da oportunidad a aquellos que agitan su puño contra Él, y el mismo aliento con el que desafían al Dios vivo y verdadero viene de Él, porque Dios es la fuente de todo. Eso es increíble. Yo estoy diciendo cosas que estoy hurgando en la mente de Dios, de lo que he leído de Él y su palabra, pero que son inalcanzables de una manera trivial para todos nosotros los seres humanos. Por eso el gran error de los ateos o de los que se dicen ateos, amigos, discúlpenme que diga esto tan claro, es tomar todo el dolor de todos los seres humanos en su propia experiencia y no hablar de tu propia experiencia, en donde tal vez Dios podría te permitir algo particular en tu vida para lograr algo específico en tu vida, y entonces excusarnos en la maldad. Escuchen esto también, seguidores de Jesús, de lo que les ha sucedido y pasado a otros, para validar, lo tomo, para justificar, lo esgrimo, mi propia mala decisión, y en algún momento negar a Dios de mi vida y abandonar la fe, como algunos cristianos hacen. Incluso, permítame defenderme como pastor, es por el pastor que yo me voy de la iglesia. Y bueno, ¿qué culpa tiene Dios de tu relación con Él? Yo creo que algunos más bien están, así como a la manera de un ateo, buscando algún pretexto para asumir como verdad algo que yo digo, así es. ¿Por qué no le preguntas a los que sufren? ¿Por qué no vas con el que perdió su hija? ¿Por qué no vas con el que perdió su casa? ¿Por qué no vas con aquel que estuvo en la inundación? Hemos tenido tantas inundaciones en el cambio climático de nuestro país. No tienes que ir a Australia, por ejemplo. Aquí en México hemos tenido cosas que han cambiado completamente el orden lógico en el orden hidrológico de nuestra vida. Ya no está la precipitación pluvial de la misma manera. ¿Por qué no vamos y vemos a aquellas personas que están sufriendo hoy en la cárcel injustamente y les preguntamos a ellos? ¿Qué significa a ellos sufrir? Si eso los aleja de Dios o los acerca a Dios. Porque realmente estamos tomando un argumento ajeno que no me corresponde para justificar una postura personal, y eso se llama interpretación. No me dejará mentir, aquí también otra vez Caro, mi esposa, presente. Yo siempre le digo, déjalos que tomen su decisión. ¿Quién es todo? Es que ¿qué tal si no quiere? Pregúntale. Oye, pero háblenle. Preséntenselo allí, que cada persona tome su decisión, porque de hecho esa es una bonita cualidad, a diferencia de muchos otros seres vivos, como lo llama la gente, de la biología. Nosotros tenemos la capacidad de decidir, y eso se llama voluntad, proyectar el raciocinio y analizar las cosas y luego tomar una decisión. No tomemos el lugar o la decisión por otros. Dejemos que las personas tomen su propia decisión. Así que Juan, hablando de parte de Jesús, dice una vez más, queridos hermanos. ¿Qué palabras tan fraternas, ¿no? Amémonos los unos a los otros. Razón o la fuente, porque el amor viene de Dios. Ahí está el recurso inagotable. Esto es incomprensible. No es un sentimiento en el que estamos sumergidos. Es una actitud que nos arrastra a una manera de ser. El que no ama, como una tesis que nos prueba a ti y a mí si es que estamos en Dios o no. El que no ama no conoce a Dios. Que Dios es amor. Ahora, yo quisiera citar aquí pues a Stephen Hawking, que es de los más ilustres ateos y citados de todas partes, de una mente tremenda, la verdad, que a veces sus planteamientos son difíciles de alcanzar. Pero miren lo que él decía en cuanto a poder aceptar de alguna manera que si Dios no existe, en alguna manera estamos perdiendo el parámetro de lo que es justo y estamos entregados de alguna manera a la biología, donde la biología, la naturaleza es cruel, incompasiva, no hace distinción de personas. Ahí está y reina, campea completamente la injusticia en un proceso de selección. El terror que acecha mi mente es que hemos llegado a la escena debido a la evolución. O sea, esto es fortuito. O sea, él mismo se están comiendo por sus propios planteamientos debido a la selección natural. Así que, ¿cuál es la esperanza para alguno de nosotros si creemos que Dios no existe? Nos quedamos sin esperanza. No tenemos opción de ver hacia adelante. Nos quedamos sin un valor que pueda catalizar y medir todas las cosas en nuestro alrededor. ¿Y dónde está el parámetro de lo que es bueno o es malo? Se reduce a un montón de personas de acuerdo a sus contextos, sus pensamientos y además sus propios intereses. Entramos en un mundo de caos, eso es lo que pasa. Pero entonces, ¿y la selección natural? Sigue diciendo él.
asume el rechazo natural, o sea que en algún momento te desecha, lo que significa que hemos llegado aquí debido a nuestra agresión y estamos a merced de otras personas en lo que pudieran pensar, querer, opinar, donde la mejor manera de librar al mundo de la injusticia es librar al mundo de Dios, dirían algunos. Quiten a Dios del escenario, sáquenlo de nuestra presencia. Finalmente es lo que estamos buscando en muchos planteamientos que la gente hace. Y una vez que no hay un estándar objetivo para la justicia, la injusticia deja de existir. Si no está el parámetro de Dios, si no está la figura de Dios, si no está la norma de Dios, entonces nada más vean esta siguiente tabla que se explica más que las palabras. Entonces se implanta mi justicia o tu justicia, la justicia de los nazis en su pensamiento, donde querían borrar de la faz de la tierra, en su pensamiento y en su justicia, a algunos grupos y particularmente a los judíos. La justicia de ISIS, que se enardecen y crecen por morir en la batalla y que piensan que por morir en batalla están no sé cuántas doncellas esperándolos allá en el cielo en un concepto de su justicia y de lo que merecen. O la justicia de la mayoría, donde a veces en la mayoría se suman las emociones y se restan las razones y el hombre hace locuras. Que eso pasa en las masas, por ejemplo. O la justicia del Ku Klux Klan. ¿Qué tal? Donde la tez y cómo está esta pigmentada determina el valor o el desvalor, si se puede decir, el no valor de algunas personas. Y luego cuando hablamos de la justicia callejera, ¿no han visto cuando golpean a alguien en la calle que ahora en vez de separarlos y procurar que están filmando ahí? Una justicia callejera y una justicia de los ricos donde, hey, aquí nada más los ricos somos nosotros. Y algo de asomo en nuestro nivel también hay de esto de los ricos, porque miren, cuando alguien trae un mismo vestido que tú, cuando alguien usa una misma bolsa que tú, cuando alguien trae unos mismos zapatos que tú, pues ahora todos traemos un relojito de estos, ¿verdad? No, tengo que tener algo diferente. Esa es la posición de los ricos, que quieren estar en los privilegios por encima de los demás y que los demás estén fuera de eso, que sean privativos para ellos. Y la justicia de los poderosos, los que albergan el poder. Si Dios no existe, todo esto es la relatividad de la justicia de lo que cada uno interpreta como justo y bueno. Estamos en el caos. Pero Jesús nos trajo que Dios es amor. Esta es una verdad basal, inamovible, es la piedra de toque. Y podemos pensar que eso no es todo lo que trajo, pero es el tremendo comienzo de una nueva era, de una nueva dispensación, donde el panorama, ojalá y algunos estén reflexionando y te estés incomodando en este momento con lo que estoy planteando y que por lo menos logremos que reflexiones a partir de tu planteamiento de es que la injusticia prueba que Dios no existe. Es exactamente lo contrario. Porque la injusticia no prueba que Dios exista o no. Estamos hablando que a lo mejor te lleva a dudar de la voluntad de Dios o de la buena voluntad de Dios, incluso de la capacidad de Dios, pero no de su existencia. El problema de la maldad es más bien una cuestión de nosotros, los seres humanos. Y aquí es donde entra el Evangelio. Aquí es cuando todo queda encerrado bajo pecado. Aquí es cuando nos damos cuenta que todo lo que anda mal es por nosotros mismos, por la mala voluntad no de un Dios soberano, vivo y verdadero, sino por la mala orientación y la mala voluntad de nosotros los seres humanos en caprichos, en percepciones equivocadas, en ser voluntariosos, en tener nuestras propias ideas, en vivir nuestra propia vida, en llevarle la contra a las personas. Pero el Evangelio, curiosamente, Dios no está listo para juzgarnos, sino que previamente nos da el privilegio de la duda y pasando por alto estos tiempos de ignorancia, manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta y viene con el mensaje de tomar a Jesús nuestro lugar para pagarle a Dios por nuestra maldad y nosotros en el juicio de Jesús o de la cruz del Calvario ser juzgados todas nuestras maldades y todos nuestros pecados y nosotros figurar cuando aceptamos eso como un regalo, como si nunca hubiéramos pecado, como santos, como inocentes, como sin mancha delante de Dios. ¿No es eso maravilloso? Donde Cristo nos trajo el amor no de un Dios que juzga y que condena y que aplasta, sino un Dios que vino a ofrecerse y a ofrendarse por amor. Aquí entonces podemos pensar que no hay justicia sin juicio. Si estamos en los términos humanos, lo que merecemos es un juicio. Y si merecemos un juicio,
Eso va a evidenciar nuestra injusticia. Y eso quiere decir que el problema aquí no es nuestro. Más bien, no es de Dios, es nuestro. Pero Dios no vino a juzgar al mundo, sino vino a salvar al mundo. Porque el Evangelio nos da lo que necesitamos, no lo que merecemos. Y nosotros necesitamos gracia, bondad, perdón, esperanza. Necesitamos el toque de Dios, la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Pero la verdad, estamos enajenados. Eso quiere decir, estamos comprados y absortos, metidos en un sistema de vida que ha sido nuestra propia trampa y que esta justificación de la maldad ha eclipsado la fe verdadera y genuina de los corazones, incluso de los que no creen. Y ha enfriado la fe de algunos por haberse multiplicado la maldad de los hombres, porque es injusto este mundo. Nadie está peleado y tratando de justificar el comportamiento que es aberrante de nosotros los seres humanos. Y me incluyo, nosotros los seres humanos. Por favor, creyentes, seguidores de Jesús, no tengan miedo cuando digan, es que ¿por qué tanta maldad? ¿Cómo lo explicas? No tengo por qué explicarlo. Es sencillamente, ahí está, existe, así es. Hay maldad, existe maldad, pero Dios tiene la solución y habla con esperanza y proyección de lo que viene, no de lo que es. Hay una promesa de lo venidero, de algo que Cristo vino a introducir y que todavía no ha llegado a cabalidad, pero que puede ser una realidad en nosotros a pesar de tanta maldad, incluso de nuestra propia maldad. Por eso Cristo dice aquí en Juan 12, 47, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y aquí nos hemos equivocado los cristianos, la verdad. Porque siempre andamos viendo que está mal puesto. Déjeme ser muy romántico y muy coloquial en lo que estoy diciendo. ¿Qué está mal puesto? A ver, ¿quién se equivocó? ¿Qué fue lo que dijo el pastor Víctor mal en esta reunión de punto o reinicio? ¿Qué fue lo que dijo mal? En vez de rescatar lo bueno, psicológicamente estamos cableados para ver el punto negro en el pintarrón. Bueno, hay una parábola de tantas que Jesús narró y que las parábolas algunos a veces nos confunden, dicen y algunos no entendemos, pero la verdad es que cuando tenemos sencillez de corazón, la gran mayoría en nuestro corazón nos explica las verdades del cielo. Y resulta que allí en Lucas 18 había un hombre que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, y era juez. Y había una viuda allí que venía delante de este juez con su causa y le decía, hazme justicia de mi adversario. ¿Cuál fue la palabra que dije? Hazme justicia, porque la injusticia campea. Y el hombre quiere explicar a partir de la injusticia y algunos probar que Dios no existe, pero no, la injusticia no prueba que Dios no exista. Nunca jamás un cristiano quiso proponer como que no había maldad para decir que hay un Dios y que porque hay un Dios todo les va bien, sobre todo a los que seguimos a Jesús. Jamás fue eso, porque particularmente los cristianos del primer siglo fueron bastante perseguidos y como mártires, la mayoría muertos. Y esta mujer que tipifica a la persona que se presenta delante de aquel juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, venía de continuo. Y aquel juez que era injusto dice, ya me cansó esta viuda. Bueno, mis palabras, ¿no? Y no sea que me agote la paciencia. Creo que se parecía más o menos a mí en algunas partes, ¿no? Le haré justicia, no sea que de continuo que venga, me fastidie. Y entonces dice el versículo 7 del 18 de Lucas, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Dice Jesús, oíd lo que ha dicho el juez injusto, que le va a hacer justicia, aunque él no teme a Dios ni respeta a hombre, porque esta mujer fue insistente en la oración y ahora yo le tengo como juez que contestar, ¿acaso no hará Dios justicia? Quiere decir que el comportamiento de Dios, aunque del todo no me quede claro ahora, vendrá y en algún momento se hará realidad. Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, y aquí viene una pregunta retórica. La pregunta retórica quiere decir que se espera una respuesta obvia. Esa es una pregunta retórica. Queda suspendida en el aire la pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Cómo? Cuando venga el Hijo del Hombre. A ver, tú eres el Hijo del Hombre. O sea, H mayúscula, el Hijo de Dios quiere decir. ¿No estás aquí? ¿Por qué nos confundes? Cuando venga otra vez. Porque Jesús vendrá otra vez. Porque Cristo regresará otra vez para llevar a los suyos
otra vez. Y ahorita me acordé de un predicador que acabo de escuchar algunos días atrás que repetía un montón de veces la misma cosa hasta el cansancio, porque Cristo regresará otra vez. Y por cada vez que se anuncia en la Biblia la palabra de Dios, que yo creo que así es, tal vez tú no, que Cristo vendría la primera vez, se anuncian 3 veces más que regresará otra vez. Cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra, de ese futuro prometedor, de esa justicia divina, de ese reino de Dios que vendrá, en donde no habrá ninguna cosa que esté mal puesta. Nosotros los que seguimos a Jesús sabemos que así será. Si alguien tenía una razón para dejar de creer en Dios debido a la injusticia, ese fue Jesús. Imagínense que fue crucificado, maltratado y negado por aquellos a los que se entregó y los alimentó y los amó y los abrazó y lloró por ellos y los guió y los enseñó. Y ahora como humanidad le pagamos con la moneda de la injusticia, y él como enviado de Dios sencillamente, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, y por cárcel y por juicio fue cortado. Y su generación, ¿quién la contará? Así Cristo Jesús sufrió y vivió el desprecio de la injusticia de los seres humanos, nuestra conducta habitual. Así que si alguien tenía una razón para dejar de creer en Dios debido a la injusticia, irónicamente hablando, ese fue Jesús. Pero si te importa, en contraposición, yendo al revés de este pensamiento genérico y que en alguna manera está permeado en toda nuestra sociedad, que la maldad o la injusticia justifica mi lejanía y mi negación de Dios y su existencia. Si te importa genuinamente la justicia, deberías desear que el cristianismo sea real. Porque cuando Dios está sentado en su trono y reina en el corazón de todos nosotros, entonces hay un sentido de justicia y de esperanza y de un reino venidero y del que todo lo llena en todos, de nuestro Dios. Y entonces, a pesar de nuestro panorama y de nuestro propio sufrimiento, sabemos que Dios es la fuente de nuestro amor y nos saca adelante una y otra vez, porque finalmente nuestra realidad en el futuro es mucho más alta y grande que lo que hoy podemos vivir y entender. Así que si encuentro en mí, decía ahora C.S. Lewis, el mero cristianismo, así se llama, está escrito: si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo pueda satisfacer, y todos estamos ahí, todos tenemos algún deseo que este mundo no puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo, para otra dimensión, para estar con Dios, en ese estado de perfección que vendrá cuando todas estas cosas hayan ya pasado. ¿Quién necesita a Dios? Ojalá y hoy tomes una decisión por Cristo. Ojalá y hoy te despojes de los pretextos que esgrimen algunos a partir de la maldad para tratar de decir que Dios no existe, porque tú sabes en lo más profundo de tu ser que ese Dios vivo y verdadero al cual Jesús vino a presentar existe y ha prometido amor a pesar de toda la maldad y la injusticia que hay, y un futuro promisor, perfecto, que en él será realidad en cuestión tal vez de unos cuantos años. No sabemos, Dios sí lo sabe. ¿Quién necesita a Dios? Injusticia para todos. Y aquí quisiera que oráramos, que le pidiéramos a Dios que justo nuestro corazón fuera vitalizado, que nuestras actitudes fueran cambiadas, que dejáramos de justificarnos y de buscar culpables, y que nosotros los que seguimos a Jesús fuéramos honestos en vivir realmente una vida para Jesús, su reino, y que abone para su gloria. Padre, en el nombre de Cristo nuestro Señor, queremos rogarte que nos bendigas. Gracias por los que hasta aquí han permanecido en esta transmisión. Gracias por los que nos han hecho el favor de escucharnos. Rogamos que uses tu palabra para bendecir hasta lo más profundo de su ser a todo sincero, toda sincera buscadora de ti. Y que en este mismo instante se desvanezcan todas las justificaciones a partir de la injusticia que reina en este planeta, y que podamos verte a ti como el que provee como fuente de amor un estatus diferente a pesar de la misma realidad de injusticia alrededor de nosotros. Rogamos, Dios, que aquel que esté poniendo su fe en ti en ese instante, le des una firmeza y una claridad de mente como para que pueda dar pasos en su vida espiritual y estar más cerca de ti. Rogamos, Dios, por los que tienen necesidades,
más grandes que las nuestras, por los que están sufriendo a diferencia de nosotros y por todos aquellos que en este momento andan sin ti, sin Dios, sin esperanza, ajenos de la vida eterna. Te rogamos que los bendigas y que los traigas a ti. En el nombre de Jesús nuestro Señor, te lo rogamos. Amén.